Este video se embarca en una búsqueda para explorar las narrativas veladas y las preguntas sin respuesta sobre la muerte del hijo más emblemático del reggae. Desde el ascenso de una leyenda hasta su leyenda. He aquí 10 secretos de la desaparición de Bob Marley que han permanecido ocultas durante más de 4 décadas. Número 10. El ascenso de una leyenda. Los primeros años de Bob Marley. La historia de Bob Marley es un testimonio del poder de la música y su capacidad para trascender los comienzos más humildes. Nacido el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, un pequeño pueblo de Jamaica, Robert Nesta Marley surgió en un mundo de marcados contrastes. Su madre, Cedella Booker, era una joven afrojamaicana de apenas 18 años, mientras que su padre, el capitán Norval Marley, era un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa mucho mayor. Este linaje mestizo arrojaría una compleja sombra sobre la vida temprana de Marley, sometiéndolo al ridículo dentro de la rígida sociedad estratificada de Jamaica. Sin embargo, Marley llevaba su identidad con un sentido de orgullo desprendido, abrazando su herencia negra y mostrando una indiferencia inquebrantable ante el desprecio que enfrentaba. La infancia de Marley estuvo sumida en un tipo de pobreza que resulta casi inconcebible para la mente occidental. La falta de servicios básicos, como agua corriente y electricidad en su hogar, era un testimonio de la lucha diaria por la supervivencia en la Jamaica rural. A pesar de estas dificultades, o quizás debido a ellas, el espíritu indomable de Marley comenzó a arraigarse. La resistencia de su madre ante la adversidad y su apoyo inquebrantable proporcionaron la base sobre la que crecerían sus aspiraciones. A la tierna edad de 15 años, Marley dio sus primeros pasos definitivos hacia la inmortalidad musical. Formó una banda conocida como The Wailers, con sus amigos Peter Tosh y Bunny Wailer. Juntos comenzaron a experimentar con varios estilos musicales, combinando elementos del rocksteady y el reggae. Su sonido era un sincretismo nuevo y emocionante que cautivó la imaginación de las audiencias más allá de las costas de Jamaica. La década de 1960 fue una época de transformación para Marley. Su música comenzó a reflejar los cambiantes panoramas sociales y políticos de la época. En 1967 se produjo un cambio significativo cuando Marley se convirtió a la fe Rastafari, un movimiento que influiría profundamente en su música y su mensaje. La cultura Rastafari, con su ethos afrocéntrico y su profundidad espiritual, resonó en Marley y se convirtió en un tema central en sus canciones. A principios de los años 70, la colaboración de los Wailers con el productor Lee Perry dio como resultado un sonido revolucionario que definiría un género. El lanzamiento del álbum Catch a Fire marcó un punto de inflexión en la carrera de Bob Marley y The Wailers, abriendo las puertas al reconocimiento internacional y llevando el reggae a una audiencia global. Este trabajo revolucionario, con su mezcla de ritmos jamaiquinos y mensajes sociales potentes, capturó la atención de la industria musical y permitió que la banda emprendiera giras importantes por Estados Unidos y el Reino Unido. Fue aclamado por su innovadora producción y su capacidad para conectar emocionalmente con oyentes de todo el mundo. El éxito de Catch a Fire allanó el camino para su siguiente álbum, Burning, que cimentó el lugar de Bob Marley y The Wailers en la historia de la música. Este álbum incluyó himnos inolvidables como Get Up, Stand Up, un poderoso llamado a la acción por los derechos humanos, y I Shot the Sheriff, una canción cargada de simbolismo y resistencia que más tarde ganó una fama aún mayor al ser versionada por Eric Clapton. La interpretación de Clapton no solo llevó la música de Marley a nuevas audiencias, sino que también subrayó la influencia transformadora del reggae en géneros más amplios. Estos dos álbumes no solo fueron hitos en la carrera de Marley, sino que también marcaron el inicio de una era en la que el reggae se consolidó como un género respetado a nivel mundial. Las letras apasionadas y el mensaje universal de sus canciones resonaron profundamente, trascendiendo culturas y generaciones y estableciendo a Bob Marley como una de las figuras más influyentes en la música contemporánea. Número 9. La música de Bob Marley y su eco revolucionario.
La música de Bob Marley no es simplemente una colección de sonidos, sino un llamado resonante que conmovió las almas de los oprimidos y los esperanzados por igual. Su obra, que surgió de las profundidades de la lucha, rápidamente se convirtió en el himno de los desencantados y los oprimidos, no solo en su Jamaica natal, sino en todo el mundo. Las canciones de Marley estaban imbuidas de un espíritu revolucionario que hablaba de las aspiraciones de libertad y la búsqueda de la dignidad humana. Esta era la música que se atrevía a soñar, a desafiar, a inspirar. El arte de Marley floreció en una época de gran agitación social y política. La década de 1970 estuvo plagada de conflictos y cambios, y la música de Marley proporcionó una banda sonora para este período transformador. Sus letras, profundas y penetrantes, abordaban cuestiones de injusticia sistémica, pobreza y anhelo de libertad. Fue una voz que resonó entre las masas, que vieron en él no solo un músico, sino un profeta del cambio. El poder de la música de Marley no solo residía en su profundidad lírica, sino también en su innovación estilística. El reggae, con sus ritmos poco convencionales y su sonido impulsado por el bajo, era el vehículo perfecto para su mensaje. Era una música que se podía sentir físicamente, una fuerza palpitante que ordenaba al cuerpo moverse y al corazón sentir. Cada canción era un tapiz tejido con hilos de resistencia y esperanza, una narrativa ambientada en el contexto de las creencias rastafaris de Marley y su compromiso inquebrantable con el activismo social. La trayectoria musical de Marley estuvo marcada por varios álbumes fundamentales que consolidarían su legado. Natty Dread, Rastaman Vibration y Survival eran más que simples recopilaciones de canciones. Eran declaraciones políticas, llamadas a la acción y afirmaciones de la identidad africana. Canciones como War, que citaba un discurso del emperador etíope Haile Selassie, y Africa Unite subrayaban su visión de la solidaridad y la unidad globales. El reconocimiento internacional que recibió la obra de Marley se reflejó en la diversidad de públicos que atrajo. Desde los barrios marginales de Kingston hasta las bulliciosas calles de Londres, su música encontró un hogar. Sus actuaciones en vivo fueron experiencias electrizantes que trascendieron el mero entretenimiento. Para muchos, asistir a un concierto de Bob Marley era como un despertar espiritual, un encuentro con una fuerza que hablaba de rebelión y redención. Su música era un refugio para quienes se sentían marginados por la narrativa dominante. La influencia de Marley se extendía más allá de la música. Se convirtió en un icono cultural cuyo impacto se sintió en los ámbitos de la moda, el lenguaje y la identidad. Su estilo distintivo, caracterizado por rastas y colores rastafaris, se convirtió en símbolos de un movimiento contracultural. Sus letras ricas en dialecto introdujeron el criollo jamaiquino al mundo, ampliando el alcance de la cultura de su isla. Número 8. Encrucijada y cultura. La influencia rastafaria en Marley. La música de Bob Marley era un río alimentado por muchos arroyos, pero ninguno tan significativo como el movimiento rastafari, que infundió a su obra una potencia espiritual y cultural. La fe rastafari, nacida de los movimientos de resistencia negros en Jamaica, no era simplemente una religión para Marley. Era una cosmovisión, una brújula filosófica que guiaba su vida y su arte. A través del movimiento rastafari, Marley encontró un canal para su mensaje, un marco a través del cual podía abordar las injusticias sociales y las cuestiones existenciales que impregnaban sus pensamientos. La conversión de Marley al rastafarianismo a finales de los años 60 marcó un punto de inflexión en su vida. El movimiento, cuyas raíces se remontan a la coronación del emperador Haile Selassie I de Etiopía y a las profecías de Marcus Garvey, proporcionó a Marley un rico tapiz de símbolos, alegorías y narraciones históricas. Estos elementos se convirtieron en temas centrales de su música, dando forma a sus letras y aportando profundidad a sus melodías. El león, los colores rojo, dorado y verde y la hierba sagrada cannabis eran más que simples motivos en sus canciones. Eran la insignia de sus creencias y los emblemas de su identidad cultural. La filosofía del rastafarianismo, con su énfasis en el panafricanismo y el retorno a la patria africana, resonó profundamente en Marley.
Su música se convirtió en un vehículo para estas ideas, un medio para despertar una conciencia africana colectiva entre sus oyentes. Canciones como Exodus y Africa Unite eran llamadas a este despertar, instando a los descendientes de africanos a reconocer su herencia y los lazos que los unían a su tierra ancestral. La música de Marley fue un llamado de atención a la diáspora africana, un recordatorio de su origen común y su destino compartido. El rastafarismo también le proporcionó a Marley una lente a través de la cual criticar el materialismo y la decadencia moral del mundo occidental. Los ideales de la fe de vivir una vida no corrompida por Babilonia, el término Rastafari para referirse a la sociedad occidental, eran evidentes en el rechazo de Marley al consumismo y su defensa de una forma de vida más natural y espiritual. Esta filosofía encontró expresión en canciones como Babylon System y Rat Race, donde Marley condenaba la codicia y la competitividad de la vida moderna. Número 7. El triunfo y la tragedia fueron el clímax de la carrera de Marley. La carrera de Bob Marley fue una trayectoria vertiginosa de brillantez artística e impacto global, marcada por hitos que cambiarían para siempre el panorama de la música. A finales de los años 70, Marley alcanzó el apogeo de su trayectoria musical y su voz se convirtió en un grito de guerra para el cambio y un símbolo de esperanza para millones de personas. El lanzamiento del álbum Exodus en 1977 fue un momento decisivo, con temas como One Love y Jamming, que capturaron la conciencia colectiva de la época. La música de Marley era más que un mero reflejo de la época. Fue una luz que nos guió hacia un futuro más brillante. Los triunfos de la carrera de Marley fueron numerosos. Su banda, Bob Marley and the Wailers, se convirtió en sinónimo de reggae, llevando el género a un público internacional y elevándolo de los márgenes al éxito general. Sus conciertos fueron legendarios y trascendieron el ámbito del entretenimiento para convertirse en encuentros de solidaridad para quienes luchaban contra la injusticia. El One Love Peace Concert de 1978, en el que Marley reunió a dos líderes políticos opuestos en el escenario, fue un poderoso testimonio de su influencia y compromiso con la paz. Los logros de Marley fueron reconocidos en todo el mundo. En 1978, las Naciones Unidas le concedieron la Medalla de la Paz del Tercer Mundo, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la paz y la igualdad a través de la música. Su reputación como músico y defensor de los oprimidos se consolidó. Sus álbumes siguieron cosechando éxitos de crítica y comerciales, y Survival en 1979 y Uprising en 1980 fueron aclamados como obras maestras que encapsulaban sus mensajes políticos y su visión artística. Pero los triunfos de la carrera de Marley se vieron ensombrecidos por una tragedia personal. En 1977, a Marley le diagnosticaron un melanoma lentiginoso acral, una forma de cáncer de piel. Este diagnóstico llegó en un momento en que la carrera de Marley estaba en su apogeo, lo que creó una interacción paradójica de batalla personal y aclamación pública. A pesar de la gravedad de su condición, Marley decidió seguir de gira y haciendo música. Su dedicación a su arte fue inquebrantable incluso ante su enfermedad. Número 6. La melodía y el inicio de la enfermedad de Marley. A medida que la estrella de Bob Marley brillaba más en el cielo internacional, un marcado contraste emergió desde adentro. El inicio de una enfermedad potencialmente mortal que pondría a prueba los límites de su resistencia física y espiritual. El año 1977 trajo consigo un cruel giro del destino. A Marley, el emblema de la vitalidad y la vida a través de su música, le diagnosticaron un melanoma lentiginoso acral, una forma agresiva de cáncer de piel. Comenzó de manera bastante inocua, con una lesión debajo de la uña del dedo del pie, una anomalía que daría lugar a uno de los periodos más decisivos de su vida. La enfermedad de Marley era una dolencia poco frecuente e incomprendida, sobre todo en el contexto de su ascendencia africana, donde no se hablaba ni se reconocía este tipo de dolencias. El diagnóstico llegó en un momento en el que su influencia se estaba expandiendo y su música se estaba convirtiendo en la voz de la emancipación en todo el mundo. El melanoma se descubrió inicialmente tras una lesión de fútbol,
un deporte que Marley practicaba con pasión y habilidad. Los médicos recomendaron la amputación del dedo para evitar la propagación del cáncer, pero para Marley, esta era una opción que tenía implicaciones culturales y personales arraigadas en sus creencias rastafaris. Marley consideraba que el cuerpo era un templo y que la amputación violaba directamente su doctrina espiritual. Su fe, que había sido la fuente de su fuerza e inspiración, ahora planteaba un profundo dilema ante su crisis de salud. La recomendación de perturbar la santidad de su cuerpo era un anatema para las convicciones espirituales de Marley, lo que lo llevó a buscar tratamientos alternativos que se alinearan con sus creencias. La decisión de renunciar a un tratamiento médico convencional en favor de sus principios basados en la fe fue recibida con desconcierto y preocupación por parte de amigos, familiares y seguidores por igual. La elección de Marley reflejó la compleja interacción entre su personalidad pública como icono musical y su identidad privada. Empapado de la cultura rastafari, continuó haciendo giras e interpretando las melodías de su música, contradiciendo la melodía que poco a poco se apoderaba de su cuerpo. A medida que la enfermedad de Marley avanzaba, también lo hacía su determinación de difundir su mensaje a través de la música. Sus actuaciones estaban imbuidas de una nueva capa de urgencia y patetismo, como si cada canción llevara consigo un trozo de la esencia de Marley y cada letra fuera un testimonio de su resistencia. Las giras fueron agotadoras y la enfermedad pasó factura. Pero el compromiso de Marley con su arte y su público nunca decayó. Número 5. Las controvertidas decisiones que tomó en materia de salud. Tras un devastador diagnóstico de cáncer, Bob Marley tomó una serie de decisiones que no solo marcarían sus últimos años, sino que también generarían debate y controversia mucho después de su muerte. Su negativa a someterse a un tratamiento médico tradicional para su melanoma lentiginoso acral fue una decisión profundamente arraigada en sus creencias rastafaris, que defendían la integridad del cuerpo. La amputación, el tratamiento recomendado para detener la propagación de la enfermedad, era un anatema para Marley, que consideraba que ese acto era una profanación de su cuerpo, que era como un templo. Las decisiones que tomó Marley en materia de salud contrastaban marcadamente con la sabiduría médica convencional. Buscó tratamientos alternativos, incluido un régimen dietético controvertido bajo el cuidado de Joseph Eisels en Alemania, que se centraba en la curación natural y las terapias holísticas. Esta decisión fue recibida con escepticismo por muchos, ya que se consideró una negación de las intervenciones médicas probadas que podrían salvarle la vida, o al menos prolongarla. La adhesión de Marley a sus convicciones espirituales por encima de los consejos médicos se convirtió en un punto central de debate sobre la influencia de las creencias personales en las decisiones sobre atención médica. A medida que Marley continuó realizando giras y produciendo música, su salud inevitablemente se deterioró. Las duras exigencias de su carrera no disminuyeron y mantuvo la gravedad de su condición oculta a la opinión pública. Su círculo más cercano observaba con una mezcla de admiración y angustia cómo Marley perseguía su arte con una pasión incansable. Incluso cuando el cáncer se cobraba un precio visible en su físico, él iba contra la corriente, desafiando las normas de la ciencia médica y pagando el precio máximo por sus convicciones. La controversia en torno a las decisiones de Marley en materia de salud es emblemática de los debates más amplios sobre la intersección de la cultura, la religión y la medicina. Para Marley, la decisión de rechazar el tratamiento convencional no fue solo una cuestión de salud personal, fue un testimonio de su fe y de los principios que habían guiado su vida y su carrera. Fue una postura contra el sistema babilónico que tan a menudo criticaba en su música, un sistema que representaba un orden opresivo y corrupto al que se había opuesto durante mucho tiempo. Número 4. El telón final. Los últimos días de Marley en concierto. El luminoso viaje de Bob Marley, tejido con hilos de genio musical y profundidad espiritual, se acercó a su ocaso no con un susurro, sino con un crescendo que conmovió el alma. Sus últimos días, aunque ensombrecidos por la enfermedad, estuvieron marcados por la misma vitalidad y pasión que caracterizaron su vida. El último final de su carrera fue una despedida conmovedora,
aunque sin que el mundo, y tal vez incluso el propio Marley, supiera que su última actuación en el escenario era en realidad un regalo de despedida. El 23 de septiembre de 1980, Marley subió al escenario del Teatro Stanley en Pittsburgh, Pensilvania. Los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo que rebosaba del legendario fervor de Marley. Su actuación fue un recorrido de fuerza por sus grandes éxitos, un repertorio que ahora adquiría nuevas capas de significado en el contexto de sus problemas de salud. El concierto fue un microcosmos de su carrera, una fusión de energía ferviente, letras desafiantes y melodías unificadoras. Canciones como No Woman, No Cry y Redemption Song fueron interpretadas con una intensidad conmovedora, como si Marley estuviera impartiendo un pedazo de su alma a cada oyente. Tras el concierto de Pittsburgh, el estado de Marley empeoró. El melanoma que se había originado en el dedo del pie había hecho metástasis y se había extendido al cerebro, el hígado y los pulmones. Su robusta figura se había vuelto frágil. Su resistencia, que antes era indomable, se vio minada por la implacable progresión de la enfermedad. A pesar de ello, el espíritu de Marley permaneció inquebrantable. Su determinación de luchar era parte de su ser, tanto como la música que creaba. Como prueba de su compromiso permanente con su arte y sus seguidores, Marley estaba planeando una gira mundial para promocionar su álbum Uprising, una gira que nunca se concretó. A medida que la salud de Marley se deterioraba, buscó el consuelo de su tierra natal, Jamaica. Viajó a Alemania para someterse a un tratamiento controvertido que evitaba la quimioterapia en favor de métodos holísticos. Pero tampoco esto pudo detener el avance del cáncer. Los tratamientos en Alemania, exhaustivos y rigurosos, fueron su última defensa contra la enfermedad que acabaría por cobrarle la vida. El viaje de regreso a Jamaica no pudo realizarse. Durante un vuelo desde Alemania a su amada isla, la condición de Marley se deterioró rápidamente. El avión aterrizó en Miami, Florida. Número 3. Ecos de la eternidad. La influencia póstuma de la música de Marley. La partida física de Bob Marley de la escena mundial no significó el fin de su influencia. En todo caso, su muerte amplificó las reverberaciones de su música, enviando ondas de su espíritu revolucionario a todo el mundo. En los años posteriores a su muerte, el legado de Marley no ha hecho más que profundizarse, y su música sigue inspirando a nuevas generaciones a luchar por los ideales que él defendió: paz, amor e igualdad. La voz de Marley, grabada en los surcos del vinilo y en los fragmentos de grabaciones digitales, sigue siendo tan potente y relevante como siempre su álbum Legend, una recopilación póstuma publicada en 1984, se convirtió en el álbum de reggae más vendido de todos los tiempos, un testimonio del atractivo imperecedero de su obra. Canciones como Buffalo Soldier y Could You Be Loved se convirtieron en himnos para los oprimidos y bandas sonoras para la lucha contra la injusticia en todo el mundo. El impacto de Marley trascendió la música. Se convirtió en un icono de la identidad cultural. Su imagen era sinónimo de la lucha contra la opresión. Las icónicas rastas de Bob Marley, los vibrantes colores rastafaris y su inconfundible voz se convirtieron en mucho más que elementos característicos de su apariencia y estilo. Se transformaron en poderosos símbolos de resistencia, espiritualidad y unidad. Marley encarnó un movimiento que desafiaba las estructuras de poder opresivas, defendiendo con valentía a los marginados y dando voz a los oprimidos a través de su música. Los temas universales presentes en sus letras, como la lucha por la libertad, la justicia social, la igualdad y el amor incondicional, trascendieron las fronteras culturales, raciales y geográficas. Canciones como One Love, Redemption Song y Get Up, Stand Up resonaron en los corazones de personas de todos los orígenes, creando un puente entre comunidades diversas y fomentando una experiencia humana compartida basada en la empatía y el entendimiento mutuo. Además, Marley utilizó su arte para exponer las injusticias y transmitir un mensaje de esperanza, inspirando a millones a cuestionar el status quo y a trabajar por un mundo más equitativo. Su impacto no solo fue musical, sino también cultural y político,
convirtiéndose en un referente global de resistencia pacífica y espiritualidad. Su legado sigue vivo, recordándonos el poder transformador de la música para unir a la humanidad en torno a valores comunes y aspiraciones compartidas. La influencia póstuma de la música de Marley se ha sentido en varios ámbitos de la sociedad. Políticos, activistas y artistas lo han citado como inspiración en su trabajo. Sus letras han sido citadas en discursos, sus canciones han sido interpretadas por innumerables músicos y su historia de vida se ha enseñado en instituciones académicas. Su mensaje de unidad y resistencia contra la tiranía sigue resonando en los pasillos del poder y en las calles de las ciudades del mundo. En Jamaica, el legado de Marley es una fuente de orgullo nacional, un símbolo de la enorme influencia de la pequeña nación insular en el panorama cultural del mundo. Su cumpleaños, el 6 de febrero, ha sido designado como el Día de Bob Marley, celebrado no solo en Jamaica sino por fans de todo el mundo. Su casa en Kingston, ahora el Museo Bob Marley, es un lugar de peregrinación para quienes buscan conectarse con el espíritu del hombre cuya música conmovió al mundo. Los ecos de la música de Marley también han influido en el ámbito del activismo social. Su compromiso con la justicia social y su fe rastafari siguen inspirando movimientos que luchan por los derechos de las comunidades marginadas. Sus llamados a la protección del medio ambiente resuenan con urgencia. En una era de crisis climática, la música de Marley se ha convertido en un grito de guerra para quienes abogan por un mundo mejor y más equitativo. Número 2. Legado y leyendas. Los hijos de Bob Marley. El legado de Bob Marley, como un río poderoso, fluye a través de las generaciones, dando forma al paisaje mucho después de que la fuente inicial haya dejado de brotar. Los hijos de Marley, tanto biológicos como espirituales, llevan la antorcha transmitida por su icónico padre, cada uno de ellos contribuyendo a la perpetuación de su herencia musical y la cultura rastafari que él defendió. La progenie de Marley no son meros ecos de su padre, sino voces individuales que armonizan para amplificar su mensaje de paz, amor y justicia social. Con 11 hijos reconocidos, el árbol genealógico de Bob Marley es tan diverso y de gran alcance como su influencia. Cada uno de sus hijos, a su manera, ha incorporado elementos de la ética de su padre a sus proyectos, ya sea a través de la música, el emprendimiento o el activismo. Siggy Marley, el hijo mayor de su matrimonio con Rita Marley, emergió como un abanderado del legado musical de su padre como líder de los Melody Makers. Un grupo integrado por varios de sus hermanos Ziggy ha forjado una carrera exitosa, ganando premios Grammy y continuando la tradición de la música con conciencia social. Stephen Marley, otro de los hijos de Bob, también ha tenido un impacto significativo en la industria musical, no solo como intérprete sino también como productor, colaborando con artistas de varios géneros, consolidando aún más el nombre de Marley en los anales de la historia de la música. Sus álbumes, como Mind Control, muestran un profundo conocimiento y respeto por las raíces del reggae, al tiempo que infunden elementos contemporáneos que hablan a una nueva generación. Las hijas de Marley son igualmente influyentes. Cedella Marley, cantante, autora y diseñadora de moda, utiliza su plataforma para promover la música y el mensaje de su padre. También ha sido fundamental en iniciativas filantrópicas, en particular en la fundación One Love, que se centra en causas relacionadas con la juventud, el planeta y la paz, que son muy importantes para su padre. Sharon Marley, que no es hija biológica de Bob, pero a quien él adoptó como hija, continúa preservando el legado de Marley a través de su participación en Melody Makers y otras iniciativas familiares. Rohan Marley, otro de los hijos de Bob, se ha aventurado en el mundo empresarial al cofundar la empresa de café orgánico Marley Coffee y defender las prácticas agrícolas sostenibles en Jamaica, honrando así el respeto de su padre por la tierra y el medio ambiente. Damian Marley, el más joven de los hijos de Bob Marley, ha logrado forjar su propio legado mientras honra el de su padre. Su voz única, inconfundible por su profundidad y estilo, combina magistralmente las raíces tradicionales del reggae con influencias contemporáneas del hip hop, los ritmos urbanos y géneros modernos. Esta mezcla no solo demuestra su habilidad para innovar, sino que también posiciona su música como un puente entre generaciones y culturas.
Con cada álbum, Damian reafirma que el mensaje de los Marley es atemporal y adaptable a los tiempos actuales. Temas como la justicia social, la unidad y la espiritualidad, pilares de la obra de Bob, encuentran en Damian una nueva forma de expresión, rica en lirismo y frescura musical. Desde canciones cargadas de significado hasta colaboraciones con artistas internacionales, su trabajo muestra que el reggae puede evolucionar sin perder su esencia. A través de su música, Damian ha llevado el legado de Marley a nuevas audiencias, demostrando que su impacto no se limita a las fronteras del reggae clásico. Su capacidad para mantenerse fiel a sus raíces mientras abraza el cambio y la innovación lo convierte en un digno portador de un apellido que sigue resonando en los corazones de millones en todo el mundo. Número 1. Reflexiones sobre el legado imperecedero de Marley. La partida de Bob Marley del mundo físico no hizo mucho por disminuir la fuerza de su presencia en todo el mundo. Su legado, al igual que el hombre mismo en vida, sigue creciendo, llegando a rincones de la sociedad y aspectos de la cultura que se extienden mucho más allá de las raíces del reggae o los límites de Jamaica. Marley se ha convertido en un icono inmortal, un símbolo de resistencia y resiliencia, cuyo espíritu trasciende los confines de la mortalidad. La música de Marley sigue siendo un lenguaje universal que expresa verdades sobre el amor, la libertad y la humanidad que son tan relevantes hoy como lo fueron cuando se pronunciaron por primera vez. Sus canciones se han convertido en himnos para los oprimidos y para quienes sueñan con un mundo mejor. La perdurable relevancia de su obra es evidente no solo en su continua popularidad, sino también en su invocación en momentos de importancia política y movimientos sociales en todo el mundo. La filosofía Rastafari que Marley propugnó, con su énfasis en la paz, la unidad y el regreso a la vida natural, sigue inspirando a quienes buscan una conexión más profunda con el mundo que los rodea. El mensaje de Un solo amor de Bob Marley trasciende las fronteras de la música, actuando como un poderoso llamado universal a la unidad, la paz y la comprensión mutua. En una era marcada por conflictos, desigualdades y divisiones, sus letras invitan a las personas de todas las culturas y antecedentes a reconocer la interconexión de toda la humanidad y a imaginar un mundo donde el amor y la solidaridad prevalezcan sobre el odio y la segregación. A través de sus canciones, Marley no solo difundió las vibraciones del reggae, sino que también promovió un mensaje profundo de resistencia pacífica y esperanza. Desde los temas de lucha contra la opresión hasta la celebración de la vida y la espiritualidad, su música sigue resonando con una vigencia que inspira movimientos sociales y revoluciones personales. El impacto de Marley en la música y en la cultura global no puede subestimarse. Su influencia no solo cimentó al reggae como un género universal, sino que también lo convirtió en un vehículo para la justicia social, la transformación espiritual y el cambio positivo. Sus himnos atemporales continúan recordándonos que, a pesar de nuestras diferencias, el amor y la unidad tienen el poder de superar cualquier adversidad. Marley llevó el reggae de los márgenes de la música al mainstream, influyendo en artistas de géneros tan diversos como el rock, el hip hop y la música del mundo. Los ritmos y mensajes de sus canciones han sido adoptados y reinterpretados por músicos de todo el mundo, lo que garantiza que su influencia se integre en la estructura de la música contemporánea. Más allá de la música, la influencia de Marley es evidente en los ámbitos de la moda, el lenguaje y el estilo de vida. Su estilo distintivo y sus rastas se han vuelto icónicos y han sido adoptados por quienes ven en Marley una figura de autenticidad y no conformidad. Su uso lírico del dialecto jamaiquino ayudó a acercar el idioma y la cultura de su tierra natal a un público internacional. El compromiso de Marley con la justicia social lo ha convertido también en una figura de importancia política. Su música ha sido una fuente de motivación y solidaridad para quienes luchan contra la injusticia, y su historia de vida es un testimonio del poder de la música para generar cambios. La Fundación Bob Marley continúa con esta labor, apoyando iniciativas que tienen como objetivo empoderar a las comunidades y fomentar el cambio social. Gracias por ver este video, hasta la próxima.